haya una buena comunicación, donde haya alguien que hable y también donde haya no solamente uno, ojalá que todos también podamos tener el mejor ánimo de escuchar, ¿no? Y en estos tiempos, ¿no se ha preguntado usted que todas estas cosas que hemos mencionado en este momento como que se van esfumando en el tiempo? Es sí, encontramos a gente que es muy dada al hablar, es muy dada a hablar, le gusta que lo escuchen, pero también es difícil que esta persona que habla escuche. Le encanta hablar, ¿no? No sé si usted se ha encontrado en su casa de repente, ¿no? Pero tú no me escuchas, ¿no? Y a veces los varones particularmente nos encanta hablar, ¿no? Hablamos bastante y somos muy dados a escuchar. Pero las mujeres también, ¿no? Las damas les gusta hablar. Y los varones hemos sido puestos en la familia para poder escuchar. Por ejemplo, los varones, los que somos esposos, escuchar a nuestras esposas, ¿no? Porque a ellas les encanta que las escuchen, ¿no? ¿Así es, no, damas? Sí, por supuesto. Y la Biblia nos enseña de que nosotros podemos ministrar a nuestras esposas, servir a nuestras esposas, mostrar nuestro amor a nuestras esposas. ¿De qué manera? Escuchándolas, por supuesto, ¿no? Es mejor escucharlas, es mejor tener una buena relación, una buena comunicación con la esposa, escuchándolas. Pero el día de hoy no voy a hablar de la relación matrimonial, voy a hablar de otro tipo de relación que también es importante que podamos entender. Si usted, por ejemplo, abre su Biblia en el libro de Génesis, hay una particularidad en el capítulo 1. ¿Por qué he mencionado todas estas cosas en el principio de este compartir? Porque todas estas cosas, tanto el hablar como el escuchar, ha hecho de que se distorsione, se tuerza, porque hablamos lo que no tenemos que hablar, hablamos donde no tenemos que hablar, escuchamos lo que no tenemos que escuchar y escuchamos a quien no tenemos que escuchar, donde no tenemos que escuchar, en el tiempo en que no debemos escuchar. Y entonces, frente a todo esto, necesitamos un patrón, un modelo al cual nosotros podamos ceñirnos. Dios nos hizo así. Dios nos hizo con la capacidad de entender. Entonces, frente a toda esta distorsión, de esta cantidad de distorsión que cada día que pasa hacen más compleja la vida de la persona humana, entonces hace necesario, hermanos, hermanas, señoras y señores, de que nosotros vayamos al patrón principal de la humanidad, que es la palabra de Dios. Y ahí donde ustedes han encontrado en el libro de Génesis, hay una particularidad, les decía, y esta particularidad en el libro de Génesis, en el capítulo 1, comienza de la siguiente manera. En el versículo 2, ¿cómo dice ahí? Y dijo Dios. Miren cómo es que Dios se hace presente en la creación. ¿De qué manera? Hablando. Dios habló. ¿Sí? Y dijo Dios, sea la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios la luz
día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Versículo 6. Y luego dijo Dios. Dios sigue hablando. Y en la última parte de este versículo, del versículo 7, hay una palabrita que dice, y fue así. Sería muy interesante que usted subraye esas partecitas. Y dijo Dios, y fue así. Sigamos. Versículo 9. Y dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo del cielo en un lugar, descúbranse y lo seco. ¿Qué más dice luego? Y fue así. Versículo 11. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que se dé semilla, y árbol de fruto que dé fruto según su género, y que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Qué interesante, ¿no? Dios da su palabra y esa palabra se cumple. Versículo 14 también dice, dijo luego Dios, hay alumbreza en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Y fue así, la última parte del versículo. Versículo 20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión. Versículo 24, luego dijo Dios. Versículo 26, entonces dijo Dios. Versículos 29, y dijo Dios, y fue así. Dios es el autor de la palabra. Dios habló, Dios ha hablado. Él es el primero en que ha hablado. Es el que ha dado su palabra en la eternidad pasada. Y Él es también quien determina por su palabra y con su palabra la eternidad futura. Nosotros vivimos un momento. Y como vivimos un momento, un tiempecito cortísimo, tenemos que saber cómo es que se comunica Dios por su palabra. Dios ha hablado. Y si Dios ha hablado, entonces nosotros necesitamos escuchar la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros hablamos, vemos a lo largo de toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vamos a ver de que Dios, así como en el Génesis, en el capítulo 1, Dios sigue hablando. Dios sigue dando disposiciones. Dios pone las condiciones. Cómo tiene que funcionar la vida, cómo tiene que funcionar, cómo tiene que administrarse, por ejemplo, el tiempo, el dinero. Siempre, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en el presente actual, Dios sigue hablando. El error del hombre ha sido siempre, tanto en el Antiguo Testamento como en el presente, es darle las espaldas a Dios y buscar tener la razón y dar menos importancia a lo que Dios ha hablado. He ahí el principal error del hombre. Pero toda vez que alguien haya sabido escuchar lo que Dios dice, entonces puede reconocer que en su vida empieza a tomar un rumbo distinto. Es por eso que si tú te encuentras en esta mañana, y hay alguien también que nos está viendo por el internet, tú atiendes a lo que Dios dice y empiezas a vivir la palabra de Dios en obediencia, entonces vas a descubrir, vas a encontrar el propósito de Dios para tu vida. Tu vida empieza a correr un momento diferente. Hebreos capítulo 12. Vamos a Hebreos. Los que tienen sus Biblias, compártanla por favor con las personas que no tienen. Hebreos capítulo 12, versículo 3. Miren lo que nos dice aquí. Perdón.
vamos al capítulo 1 de Hebreos, ¿ya? Antes del capítulo 12. Vamos al capítulo 1 de Hebreos. Dice así: Dios, habiendo hablado. Noten que este es el único libro donde el primer versículo comienza con la palabra Dios. ¿Y qué es lo que dice de Dios aquí? Que Él ha hablado. Y entonces comienza la historia de la humanidad, comienza la historia de la creación con lo que dice aquí. Dios dice, habiendo hablado. ¿Y cómo ha hablado? ¿Cuántas veces? Muchas veces. ¿Y de qué manera? De muchas maneras. En otro tiempo, en el tiempo pasado, habló, dice, a los padres. ¿De qué manera habló? De muchas maneras, por los profetas. Pero dice, y en estos posteros días, está escribiendo el autor a los Hebreos, nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Cuando hablamos del Hijo, ¿a quién se está refiriendo ese autor de los Hebreos? A Jesús, a Cristo Jesús, al Jesús de la historia, al Jesús hombre, a Jesús que es Emmanuel, Dios con nosotros, que hace poco hemos estado nosotros celebrando la Navidad, la llegada de Dios. Es la palabra viviente. Dios ha hablado, esta vez dice, por medio de su Hijo. En otra versión dice, Dios nos ha hablado por Hijo, por su Hijo. Es decir, Jesús es la palabra viviente, es la expresión viva de lo que Dios quiere para la humanidad. Y si nosotros queremos conocer a Dios, entonces tenemos que poner nuestra atención en Jesús. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le respondió y dijo, Felipe, mira, tanto tiempo que estoy con ustedes y tú dices, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y no crees tú que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? ¿Y que Él y yo somos uno? Jesús vino a mostrarnos al Padre, a Dios. Ahora, miren lo que dice aquí en el versículo, dice, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Jesús es la expresión de la voluntad de Dios. Ahora, ¿a quién constituyó heredero de todo y por quién asimismo hizo el universo? Ahora, vamos entonces al capítulo 12 de Hebreos. Oír la palabra de Dios es oír a Jesús. Y es por eso de que no es casualidad de que a lo largo de toda la historia, actualmente el pueblo de Israel haya pasado por tantas dificultades por rechazar lo que Dios ha hablado. Siempre, a pesar de que Dios les ha hablado y ha dado sus promesas al Señor, sin embargo el pueblo de Israel, el pueblo judío, hasta ese tiempo ha rechazado lo que Dios ha hablado. Rechazaron a Jesús. Por eso San Juan 1:12 dice que Él vino a lo suyo, pero los suyos le rechazaron, mas a todos los que le recibieron, porque Dios sigue manteniendo su mensaje. A los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios es aquel que le recibe y aquel que cree en Jesús, aquel que Dios ha enviado. Hebreos capítulo 12 dice, considerad entonces a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿A quién se está refiriendo? Está refiriéndose a Jesús. El autor de los Hebreos dice, consideren entonces a Jesús, que es la palabra viva. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ahora,
tanto en los hebreos como los que no son hebreos, como los que somos peruanos, los que hemos creído, dice, nosotros, versículo 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Está refiriéndose al monte de los olivos, aquel monte en el cual Dios se manifestaba de una manera sobrenatural en aquel tiempo a los israelitas en el desierto. Está diciendo, ustedes no se han acercado a ese monte visible, palpable, sino ustedes se han acercado a Jesús. Veamos lo que dice textualmente el versículo. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que se podía tocar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Dios hablaba por medio de una voz audible en ese momento, pero tan fuerte era la voz de Dios y tan potente era la voz de Dios que algunos decían, basta ya, por favor, no nos hables. No nos hables, pero no porque no querían que los hables, sino que era irresistible la potencia, el poderío del Señor hablando a la gente. No podían soportar lo que se ordenaba. Si aún, dice, una bestia tocara el monte en aquel tiempo, será apedreada o pasada con dardo. Fíjense entonces utilizando la palabra más expresiva, temerosa, temeraria, terrible, era oír la palabra de Dios en el monte. Eso es lo que está queriendo decir aquí el autor de los Hebreos. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, ¿cuál? Celestial. Jerusalén celestial. Nosotros, dice, el autor a los Hebreos, que no estaba en ese momento dirigiéndose a la gente que estaba en ese momento, sino a los de la descendencia de esa gente, les dice, ustedes no han estado presentes ahí para poder palpar la voz de Dios, para poder escuchar de Dios, la voz terrible de Dios, pero están aquí y sin embargo conocen un monte que no es físico, no es palpable, sino es un monte celestial, una Jerusalén celestial. Y esta palabra también está dirigida a nosotros. Nosotros no hemos conocido ese monte, ¿no? Lo conocemos por historia porque nos habla la Biblia y también los libros de historia. Y no podemos calcular exactamente cuán temible y cuán temeraria era la voz de Dios hablando a la gente en ese tiempo. Y lo que este autor está diciendo, pero nosotros ahora tenemos otra referencia que es Dios mismo hablando por medio de Jesucristo. Y el adelanto aquí les está queriendo decir aquí, ¿cómo van a reaccionar? Si la reacción de esta gente fue, Señor, no nos hables más porque tu voz es terrible, tu voz es tan fuerte, tan fulminante, y eso es lo que le está diciendo el autor de los Hebreos. ¿Cuál será tu reacción al saber de que Dios ha hablado por medio de Jesucristo? Y la pregunta también va para nosotros, ¿cuál será nuestra reacción al saber de que Dios ha hablado por medio de Cristo? Y sigue hablando aún porque la palabra es vigente
y se sigue cumpliendo y sigue actuando. Con la diferencia de aquel que se acerca a Jesús como la palabra, no sucede como aquel momento en el monte Sinaí, que cuando alguien tocaba quedaba fulminado, dice que moría. Sin embargo, cuando alguien se acerca a Jesucristo, puede percibir el perdón, el amor, la gracia. Eso es lo que puede percibir. Y si tú estás en esta mañana, tú puedes percibir y puedes distinguir, y quiero presentarte a Jesús como la palabra viviente, la palabra viva de parte de Dios, el amor de Dios expresado en Jesús, el cual fue capaz de entregarse a sí mismo en castigo por tu pecado y mi pecado. Pero sigamos. Dice entonces: os habéis acercado a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Se han acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Qué quiere decir todo esto? Dice: al haber creído, ustedes se han acercado, no a un monte físico, se han acercado a la Jerusalén celestial, al amor de Dios expresado en Jesús. Y en el 24 dice, es decir, te da toda una introducción, te crea primero el contexto apropiado para que tú puedas entender realmente quién es Jesús, y dice: te has acercado a Jesús, a Cristo, a ese te has acercado, y a ese puedes acercarte también, al mediador de un nuevo pacto. Y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Fíjate, lo que este autor está queriendo llamar nuestra atención es mostrarnos a Jesucristo, el mensaje, la palabra viva. ¿Por qué quiere mostrarnos realmente cómo es Jesucristo, la expresión viva del amor de Dios? Porque así como tenemos nosotros el amor de Dios, sin embargo, más adelante nos va a mostrar de que hay aún quienes rechazan la palabra de Dios. Ojalá no sea el caso tuyo, que rechaces la palabra de Dios. Rechazar la palabra de Dios es rechazar a Jesucristo mismo, y rechazar a Jesucristo mismo es rechazar a Dios. Dice en el versículo 25 que no, mirad que no desechéis al que habla. ¿Por qué? Si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, los hermanos de ese tiempo, y nosotros también los hermanos de este tiempo, los que oyen, los oyentes de este tiempo, mucho menos nosotros si desecháramos, si rechazáramos al que amonesta desde los cielos. Entonces tenemos a Dios hablando desde un monte, desde un cerro, y tenemos a Dios hablando a través de Jesucristo. Si tú te imaginas, si los que rechazaron a Dios hablando desde el monte fueron fulminados, eliminados, exterminados, muertos por rechazar, ¿cuál podría ser entonces, cuál debería ser el destino de los que rechazan a Dios hablando a través de Jesucristo? Es una pregunta que todos deberíamos responder. Mirad pues, entonces estamos en el versículo 25, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaron en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos, rechazáramos
al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Fíjate que la tierra misma, dice aquí la palabra, fue capaz de reconocer la voz de la autoridad de Dios. ¿Cuál será la reacción tuya el escuchar a Jesucristo hablándote, hablando tu vida? ¿Cómo reaccionarás? ¿Cómo responderás? Versículo 26. La voz del cual conmovió entonces es la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra con su voz, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Un poquito, vamos a explicarlas. Imagínate que ¿cuántos han participado de un cernido? ¿Cuántos han cernido los que hemos vivido en la sierra? ¿No? ¿Han cernido? ¿Ustedes están en la sierra? Sí. ¿Qué es un cernido? ¿No? Echas todo el grano, todo el maíz ahí y este cernidor, ¿cómo haces? Lo mueves, ¿no? Lo mueves y va cayendo la basurita debajo, ¿no? Dice que algo así va a pasar aquí en la tierra. Aquí este versículo nos está hablando de un evento futuro en el cual Dios va a conmover la tierra. Va a moverla de tal manera que va a quedar usted, yo, los creyentes en fe. Esperamos sostenernos en fe. Por eso es necesario ahora tomar la decisión de oír a Jesús, la palabra de Dios, la palabra viviente de Dios. Oír a Jesús. Porque cuando venga ese tiempo en el cual Dios remezca la tierra e instaura un nuevo cielo y una nueva tierra, usted pueda participar ahí de esa tierra nueva y ese cielo nuevo. De eso está hablando aquí. Dios siempre ejecuta sus juicios en el pasado, en el presente y también en el futuro. ¿De qué manera? Cada persona es responsable y cada persona es en su experiencia puede percibir cuando Dios está aplicando ciertas disciplinas. Entonces, avancemos. Así que, versículo 28, recibiendo nosotros un reino inconmovible, una vez más, está hablando ya de un futuro. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y todo esto, hermanos y amigos que nos visitan, se contrasta con la religión que el hombre intenta crear. No es casualidad de que haya lugares donde estén buscando adorar un Dios que es todo amor, toda comprensión, un Dios que no se muestra, que habla, sino que siempre es amor, que es tolerante, que siempre perdona, lo cual es así, Dios siempre perdona. Un Dios que pasa por alto la maldad. Un Dios al cual los hombres han inventado a su imagen y semejanza. Ojo aquí, estoy diciendo de que el hombre está buscando una religión, un Dios que no le ponga condiciones, que no le ponga reglas, que no le diga cómo tiene que andar, sino un Dios que le resuelva los problemas, un Dios que le facilite las cosas, que le diga que en todo te va a ir bien. A ese Dios está buscando. Pero el Dios que nosotros encontramos en la Biblia no es ese tipo de Dios. Dios ha hablado
Y cuando Dios ha hablado en toda su palabra, te muestra cómo tienen que ser las cosas, cómo tienes que conducirte. Por eso es que nos habla del pecado. Y es por eso de que Dios te dice cómo tiene que funcionar la familia, cómo tiene que funcionar la sociedad, cómo tiene que funcionar un Estado. También dice así. Cómo tienen que funcionar nuestras autoridades, cómo tienes que administrar el dinero. Dios ha hablado y sigue hablando. Entonces, cuando tú buscas un Dios que te facilite las cosas, que te hable de que te va a bendecir totalmente, y a veces nosotros, los que estudiamos la Biblia, hemos dedicado versículos como Deuteronomio capítulo 28 que nos habla de las bendiciones. Pero no hemos aplicado la parte donde dice: si oyeres atentamente la voz de tu Dios y te apresurares a obedecer, estas serán las bendiciones que te acompañen a lo largo de tu vida. Las bendiciones del Señor son condicionales. Su amor es incondicional, pero sus bendiciones son condicionales. Están condicionadas a la obediencia de su palabra. Es por eso que nosotros necesitamos atender fielmente, puntualmente a lo que Dios ha hablado. Y esa es la parte de que a veces como seres humanos no queremos escuchar, ¿no? Queremos escuchar un Dios que ama así. Y es por eso de que hay tantas organizaciones actualmente. Creen en un Dios, sí, pero no creen ni aceptan la palabra de Dios. ¿Cómo voy a creer en un libro que es anticuado? ¿Cómo voy a creer en un libro que me dice lo que tengo que hacer? Yo no acepto un libro que me dice lo que tengo que hacer. Sí, Dios es amor, sí, pero quieren a un Dios silencioso, a un Dios callado. Pero Dios ha hablado. Vamos a capítulo 13 de Números, el libro de Números capítulo 13. Y vamos a ver aquí también Dios dando su palabra. Dice, y Dios, versículo 1, y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, a la cual yo doy a los hijos de Israel. Dios le está diciendo: mira, hay una tierra por conquistar, vayan para allá, pero envía hombres para que la reconozcan. Y eligieron a 12, y estos hombres fueron y regresaron con un reporte. 2 de ellos dieron un reporte diferente de los días restantes. El versículo 27 dice: y les contaron diciendo, este es el reporte de los 10 cuando habían regresado de Moisés. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en esta tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Versículo 30. Este es el reporte de los 2 restantes. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego. Los 10 primeros le dijeron: no, Señor, ¿cómo vamos a ir allá? Nos vamos a comer como pan. Nos van a destruir. Y sin embargo, el reporte de 2 personas fue distinto. Y uno de ellos se llamaba Caleb, y dice, versículo 30. Estamos en Números 13:30, donde dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y les dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Porque estaba tomando en cuenta la cantidad de gente que tenían. No, estaba teniendo en cuenta que era Dios el que había hablado. Dios había dicho: vayan allá y conquisten. Y si Dios había dicho, la mejor respuesta es creer. Porque de tal manera amó Dios al mundo, fíjate lo que dice aquí, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todas las personas que respondan creyendo, no se pierdan. Y 10 de ellos se perdieron en el razonamiento personal, pero 2 de ellos no se perdieron porque creyeron,
¿cuál será la reacción tuya? Está dada la palabra. Jesús es la palabra de Dios está dada. ¿Cuál será tu reacción? En el ejemplo que estamos dando aquí, 10 personas respondieron negativamente. No podemos, nos van a destruir. Pero Dios dijeron, más podremos nosotros que ellos. Versículo 31. Los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿Y qué pasó? Y hablaron entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Y se quejaron, murmuraron, de esa manera respondieron a lo que Dios había hablado por medio de Moisés. Y en cuanto a nosotros, volvamos ahora a Hebreos, capítulo 4, versículo 1, donde dice, temamos pues, no sea, y esto ya está palabra para nosotros, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, Dios nos ha dado promesas. Si tú ya has decidido creer en Jesús como tu Salvador, debes saber que hay promesas para ti. Hay promesas para la vida presente. Hay promesas para la vida futura. Temamos pues, no sea que, permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Qué pasa? Que aún que tú hayas creído, pero el no decidir creer en las palabras de Dios, y eso no compromete tu salvación, puede hacer de que no encuentres tampoco una vida de satisfacción, de provecho. Porque dice, porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Cuál es la diferencia entre los 2 que recibieron la palabra y los otros 10? La fe. ¿Y qué es fe? Fe es creerle a Dios. ¿Y qué es creerle a Dios? Creer lo que Dios ha hablado. Eso es fe. ¿Le crees a Dios? ¿Crees a su palabra? Ojo que aquí estamos hablando de credulidad, sinónimo de superstición. Estamos hablando de la fe que le cree a lo que Dios ha hablado, a la palabra de Dios. Dios ha dado su palabra, entonces los que ponemos fe a esa palabra, entonces nos es provechosa. Para concluir, con un versículo quisiera concluir, con 3 versículos. Versículo de Santiago 1:5. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de ella, será bienaventurado en lo que hace. Isaías 66:2. Mi mano hizo todas las cosas, dice el Señor. Y así todas las cosas fueron, estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Isaías 55:11. Así será la palabra que sale de mi boca, que no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que le envié. Dios ha dado su palabra. Ya vimos en el ejemplo de que hubieran personas que rechazaron la palabra. Sin embargo, ¿cuál será tu reacción?
¿Cómo responderás a la palabra de Dios? Jesús es la palabra de Dios. Jesús es la palabra viva. La mejor respuesta hacia Dios, al Dios de la palabra, es creer en Jesús, en lo que Él hizo por ti y por mí. ¿Y qué hizo Jesús por mí? Entregó su vida para perdón de nuestros pecados, de tus pecados, de mis pecados. Entonces, ¿cómo comenzar una relación con Dios? Creyendo en Jesús, aceptando a Jesús, recibiéndole en tu corazón, creyendo en Él en tu corazón. Ese es el comienzo de una relación, porque cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, lo primero que Él hace es brindarte su perdón. Tú dirás, pero yo no necesito perdón, yo no soy malo. Dice la Biblia en Romanos 3:10, por cuanto todos pecaron, dice que no hay justo ni aun uno, todos a una se han rebelado, todos tenemos una naturaleza de pecado. Pero es eso lo que Dios quiere perdonar. Hay una fuente constante de perdón. Te abre sus brazos de perdón. ¿Cómo reaccionarás tú? ¿Cómo responderás a eso? ¿Recibirás su perdón? ¿Recibirás su amor? La mejor decisión que tú puedes tomar es decir, Señor, necesito de ti. Necesito tu perdón. Necesito de tu gracia. Necesito tu amor. Esa es la mejor respuesta que tú puedes comenzar. Y puede ser hoy. ¿Por qué no te pones de pie, por favor, un momento? Dios es bueno. Él ha dado su amor. Él sigue dando su palabra. A lo cual corresponde una respuesta de tu parte, una respuesta de mi parte, todos los días, sin decir, Señor, yo necesito tu perdón. Inclinen sus cabezas, por favor. Señor, hemos hablado tu palabra. Gracias, Señor. Tu palabra, Señor, es palabra de amor. Jesús es la palabra viva. Dice que en esos posteros días tú nos has hablado por medio de tu palabra. Ahora queda, Señor, en cada uno de nosotros aceptar o rechazar esa palabra. Ahí donde tú te encuentras, voy a pedirte que mantengas inclinada tu cabeza. Quizás has venido por primera vez, quizás nunca tomaste la decisión de recibir a Dios a través de su palabra. Esta pues puede ser la decisión más importante de tu vida. ¿Deseas tú recibir a Jesús como el Dios de la palabra? ¿Recibir su perdón para tus pecados? ¿Habrá alguien en esta mañana que toma la decisión de recibir el perdón de Jesús para sus pecados? Voy a pedirle, por favor, que levante su mano. Esta es la oportunidad. Si tú has entendido, has comprendido esta palabra, entonces es Dios hablando a tu corazón, porque eres tú el único que puede decidir por ti mismo de recibir el perdón para tus pecados. ¿Habrá alguien en esta mañana que quizás desea reconciliarse con Él? Muy bien. Si aún tú tienes esa decisión en tu corazón de poder decirle al Señor que perdone tus pecados, nuestra iglesia, la congregación, siempre estamos, hermanos, dispuestos para poder atenderte, servirte y ayudarte a que tú puedas tener una relación con Cristo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todos los oyentes en esta mañana que han recibido tu palabra. Te pedimos, Señor, que esa palabra esté guardada en nuestro corazón y al mismo tiempo, Señor, que nos la hagas recordar en otro momento. Gracias, Padre. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.